Nunca pensé que una cirugía de rutina terminaría siendo el escenario de la mayor traición de mi vida. Estaba aún en recuperación, con las venas llenas de sueros y el corazón todavía débil, cuando una enfermera mencionó que mis hijos estaban celebrando buenas noticias en mi casa de la playa. No entendí al principio. ¿Qué buenas noticias? ¿Que seguía viva? Pero fue una amiga mía, Estela, la del grupo de jardinería, siempre tan directa, quien me abrió los ojos. Me mandó una foto por mensaje. Yo apenas podía enfocar, pero ahí estaban. Brad, mi primogénito, y Shannon, mi hija menor, de pie frente a la casa que construyó su padre con sus propias manos, sonriendo como si hubieran ganado la lotería. Y detrás de ellos, el letrero, se vende. Me morí y no me avisaron. Pensé, con la boca seca y el alma helada. No me habían llamado ni una vez desde la operación. Ni un ¿cómo estás, mamá? Ni una flor ni una palabra. Pero ahí estaban, organizando una parrillada en la terraza, brindando con desconocidos, riéndose como hienas mientras liquidaban cada rincón de mi vida. Porque claro, en sus cabezas, yo ya no existía. Dicen que uno conoce a la familia en los momentos difíciles. Y vaya que yo conocía la mía. Me enteré por la enfermera que Brad había dado autorización para sacar muebles de mi casa. Porque mamá ya no volverá. Me habían dado por muerta, aunque el corazón me seguía latiendo. Aunque yo aún soñaba con volver a regar mis plantas, a leer en el porche, a oler la brisa salada al atardecer. Y Shannon, ay Shannon, siempre callada, siempre, dejando que Brad se encargue. ¿Y qué hizo ahora? Se puso su mejor vestido y sirvió vino en mis copas de porcelana, las que eran de mi madre. La misma vajilla que había prometido cuidar. Pero la puntilla vino 2 días después, cuando Evelyn, mi mejor amiga y apoderada legal, recibió una llamada del notario. Brad había intentado firmar papeles de traspaso para cerrar la venta. Quería su parte, antes de que los gastos médicos se comieran todo. ¿Y saben qué le respondió el notario? Lo siento, señor. La propiedad tiene un dueño legal, y no es usted, ni nadie de su familia. Esa fue la primera pieza del dominó que cayó. Yo ya lo había previsto. Antes de la operación, algo me dijo que tomara precauciones. No por desconfianza, o bueno, quizás un poco. Ya había escuchado demasiadas veces esos comentarios sarcásticos de Brad sobre mi testamento. Esos silencios cómplices de Shannon. Entonces actué. Transferí todo. La casa, el coche, las cuentas, a un fideicomiso en nombre de Evelyn. Un movimiento silencioso, legal. Definitivo. Ellos creyeron que yo no volvería. Pero yo volví. Y no sola. Volví con documentos, con testigos, con pruebas. Porque si pensaban que podían borrar mi existencia, mientras yo aún respiraba, no me conocían en lo absoluto. Esa noche, en el hospital, apenas podía moverme, pero mi mente no descansaba. Escuchaba el pitido constante del monitor, los pasos del personal, el olor a desinfectante en el aire. Pero dentro de mí, algo más fuerte empezó a latir, una rabia serena, lúcida, que me decía: no llores, Helen. Toma nota. Esto aún no termina. Me prometí en silencio, girando el anillo de bodas que aún llevaba, que no dejaría pasar esto. Que cada mentira, cada firma falsa, cada mueble robado, sería contado y devuelto. No iba a gritar, no iba a llorar, pero tampoco iba a perdonar, y si creían que vender mi casa era el final de mi historia, pobrecitos. No sabían que acababan de despertar a una madre con nada que perder, y con todo por recuperar. En esta cama blanca, con las luces frías del hospital y el sonido del monitor marcando cada latido, no dejo de pensar en esa noche. Acción de gracias. El porche de la casa de la playa, lleno de risas falsas, platos sucios y copas medio vacías. Shannon hablaba con su esposo de remodelaciones. Brad se servía otra cerveza. Y yo solo observaba. Pensé que era una noche en familia. Pero resultó ser una alerta. Cuando mamá croqué, por fin podremos hacer algo útil con esta casa. Soltó Brad, sin ni siquiera mirarme. Rieron. Hasta los nietos notaron el comentario, aunque no entendieran del todo. Shannon no dijo nada. Solo bajó la mirada al plato, como si el pavo fuera más importante que su madre. Ese comentario me caló hondo. No por lo que decía, sino por lo que revelaba. Esa no era una broma. Era un aviso. Brad ya se sentía heredero. Y Shannon, su silencio fue una firma invisible. Me levanté sin hacer ruido. Tomé mi taza de manzanilla y subí las escaleras. La madera crujía, como si también ella estuviera cansada de ser pisoteada.
Me envolví en mi manta azul, la que tejí cuando Shannon estaba en la universidad, antes de volverse tan callada, tan ajena, y abrí el cajón de mi mesita. Saqué la carpeta del fideicomiso. Ya la había discutido con Evelyn unas semanas antes. Pero esa noche, al ver con claridad lo que mis hijos realmente pensaban, supe que no podía esperar más. No firmé al día siguiente. Pero sí lo hice pocos días después, antes de entrar al hospital para la operación. Ahora, postrada aquí, con la respiración pesada y el cuerpo frágil, agradezco haberlo hecho. Porque ese gesto, el de Brad burlándose de mi muerte antes de que ocurriera, fue lo que me salvó. Fue el aviso de que la sangre no garantiza lealtad. Desde esta cama lo veo todo con más claridad. No era la casa. Era lo que representaba. El esfuerzo de su padre, las tardes de sol con limonada, los cuadros que pintamos juntas, las recetas pegadas en la nevera. Ellos no veían nada de eso. Solo ladrillos, dinero, espacio para reformas. Y yo ya no estaba en sus planes. Solo en sus cálculos. Shannon me sirvió el postre en un plato de plástico esa noche. Pero a sus hijos les dio la porcelana de mi madre. Detalles. Pero los detalles hablan. Siempre. Recordé también la foto en la repisa. Los 4 en la playa. Hace años. Yo, con mis trenzas aún castañas. Mi esposo con la mirada serena. Los niños entre nosotros. Me prometí entonces que su legado no se malgastaría por la impaciencia de 2 adultos que se creen con derechos solo por llevar mi apellido. Firmé los papeles poco después, sin hacer escándalo. Evelyn lloró cuando se lo conté. No debería ser necesario, dijo. Y no debería. Pero lo era. Y ahora, aquí, escuchando a las enfermeras hablar de cómo mis hijos celebran buenas noticias mientras yo sigo respirando, entiendo que hice lo correcto. No fue desconfianza. Fue instinto, el mismo que una madre desarrolla desde el primer llanto de su hijo. Y si algún día dudan por qué hice lo que hice, que recuerden esa noche de acción de gracias. Esa broma. Dicen que los milagros existen. Y ese día, el médico entró en la habitación con una sonrisa que no me esperaba. Señora Grayson, contra todo pronóstico. Su recuperación es notable. Si todo sigue así, podrá volver a casa en unos días. Yo lo miré, pestañeando apenas, con la garganta aún reseca y las costillas doliendo con cada respiro. Pero dentro de mí, algo se encendió. No era alivio. Era otra cosa. Una certeza afilada, limpia. Porque mientras el doctor hablaba, yo no pensaba en flores ni en volver a dormir en mi cama. Pensaba en Brad, brindando en la terraza. En Shannon sonriendo junto al letrero de Se vende. En los cubiertos desaparecidos. En el álbum de fotos que ya no estaba en su sitio. Y entonces lo supe. Ellos no sabían que yo seguía viva. Y menos aún, que seguía siendo dueña de todo. En cuanto el médico salió, pedí el teléfono. No llamé a Brad. No llamé a Shannon. Marqué el número de Evelyn. Helen, dijo, conteniendo la respiración. ¿Estás bien? Lo estaré, le respondí. ¿Está todo en orden? Sí. La escritura, la cuenta, el fideicomiso, todo. Lo firmaste hace 2 meses. ¿Recuerdas? Asentí. Porque claro que lo recordaba. Lo hice con mano temblorosa, pero firme. Y ahora, ese papel me protegía más que cualquier medicina. Entonces estoy lista para volver, le dije. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella entendía. Evelyn siempre entiende. Es de esas amigas que no necesitan explicaciones, que saben leer entre palabras. Y ahora sabía que lo que venía no era solo recuperación. Era ajuste de cuentas. Colgué el teléfono y miré por la ventana. Afuera, el cielo era de un azul casi insultante. La vida seguía su curso, como si no se hubiera detenido para mí, como si el mundo no hubiera cambiado. Y de cierta forma, no lo hizo. Yo cambié. Ya no era la madre que justificaba, la abuela que aguantaba, la viuda que perdonaba. Ahora era la mujer que había sobrevivido a su propia familia. La que había visto la codicia en los ojos de sus hijos, y no se dejó aplastar. No lloré. Ni por mí, ni por ellos. Solo giré el anillo de bodas en mi dedo. Ese que no me he quitado desde que falleció Charles. Y pensé, te prometí cuidar lo nuestro. Y eso estoy haciendo, amor. No sé cuánto tiempo estuve así, con los ojos perdidos en el cielo. Pero cuando la enfermera entró para cambiar el suero, le pregunté algo que la hizo detenerse. ¿Ha venido alguien a verme? Revisó la hoja al pie de la cama. Negó con la cabeza.
Nadie ha preguntado por usted desde el día de la cirugía, señora Grayson. Sonreí. Qué elocuente puede ser el silencio. Ellos pensaban que estaban organizando su herencia temprana. Que mamá se iría en silencio. Sin saber. Sin molestar. Que podían borrar mi existencia con una firma falsa y una barbacoa. Pero olvidaron algo. Yo fui directora de una escuela durante 40 años. He tratado con tramposos, con mentirosos, con manipuladores profesionales, y ninguno me ha ganado aún. Así que sí, doctor, tráigame el alta médica. Porque mi cuerpo tal vez siga débil, pero mi voluntad está más fuerte que nunca. Y mi regreso, créanme, no será discreto. 2 meses antes de la operación, una idea empezó a darme vueltas en la cabeza. No fue por paranoia, fue intuición. La clase de presentimiento que una madre desarrolla cuando ya ha enterrado a su esposo, criado 2 hijos, y visto demasiadas veces cómo el amor se convierte en conveniencia. Yo no sospechaba de algo concreto, pero había señales. Brad preguntaba con demasiada frecuencia por el testamento. Shannon evitaba hablar de temas médicos, como si mi salud fuera una conversación incómoda. Y luego estaban los pequeños gestos, la prisa por ayudarme con las cuentas, las miradas que se cruzaban cuando hablaba de mi casa de la playa. Así que pedí una cita con el notario. No llevé a nadie, solo a Evelyn. Evelyn, mi amiga de toda la vida, la que cuidó de mis hijos cuando yo trabajaba jornadas dobles. La única que sabía cuánto valía cada objeto en mi casa, no en dólares, sino en recuerdos. Nos sentamos frente al escritorio, el notario desplegó los papeles, y mientras firmaba, le dije, no hago esto por desconfianza. Lo hago por claridad. Él no preguntó más. Era evidente que la decisión estaba tomada. Ese día transferí la propiedad de la casa de la playa, mi coche, y todas mis cuentas principales a un fideicomiso irrevocable. Legal, firme, imposible de tocar. Evelyn figuraba como administradora. Yo conservaba el uso vitalicio, pero ellos no sabían nada. No se trataba solo de proteger un bien. Se trataba de ver con claridad. De descubrir, sin palabras ni peleas, quiénes eran realmente mis hijos. Pensé que tal vez me demostrarían que había exagerado. Que vendrían a verme más seguido, que se interesarían por mis cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan. Que se preocuparían por mi bienestar, no por mi testamento. Pero no. El día de la cirugía, Brad no preguntó por el nombre del médico. Shannon no vino a acompañarme. Ni siquiera un, mamá, necesitas que te lleve. Solo mensajes vagos y promesas que no se cumplieron. Y cuando me desperté días después, con puntos en el abdomen y la voz casi ausente, supe por Estela lo que ya temía. Estaban en la casa de la playa, celebrando. Habían colgado un letrero de venta. Estaban ofreciendo mis recuerdos como si fueran parte de un catálogo. Ahí estuvo mi respuesta. No era un castigo. Era una prueba. Y la habían reprobado con honores. Evelyn vino a visitarme al hospital una semana después. Me trajo una bolsa con mis pantuflas, un libro de recetas, y el relicario con la foto de Charles. Lo abrí y sentí que él me sonreía, como diciendo, «Lo hiciste bien, Helen». Nos sentamos en silencio. Le tomé la mano. «¿Te arrepientes?», me preguntó. «No», le dije. «Solo me duele haber tenido razón». Ella asintió. No hizo falta decir más. Desde entonces, guardo todos los documentos en una caja fuerte. Cada correo, cada papel notarial, cada prueba. No por venganza, todavía, sino por justicia. Porque cuando llegue el momento, no quiero discutir, quiero mostrar. Claramente. Legalmente. Definitivamente. Mis hijos piensan que yo ya les entregué todo. Pero lo único que les di fue una oportunidad. Y la dejaron pasar. Nos sentamos en el salón de Evelyn con las cortinas cerradas y el té recién servido. Su casa olía a lavanda y madera vieja, el mismo aroma que me tranquilizaba desde los años en que nuestros hijos jugaban en el patio sin saber lo que era el egoísmo adulto. Evelyn me miró con los ojos abiertos de par en par cuando le conté lo que había pasado mientras estuve en el hospital. «Brad vendiendo la casa, ¿ya? Sin decirte nada». «No solo vendiéndola», le corregí, celebrándolo, como si fuera un logro. Ella se levantó enseguida. Fue al cajón donde guarda los documentos del fideicomiso y los extendió sobre la mesa. «Esto tiene que salir a la luz, Helen. No puedes dejar que se salgan con la suya». «Todavía no», le dije. «Que piensen que ganaron». Esa fue mi decisión. No por cobardía. Por estrategia. Porque no hay nada más peligroso que alguien que se cree impune. Les di ese margen para que se confiaran.
para que se hundieran más. Y cada paso que dieron, cada mentira, cada firma falsa, lo fueron dejando por escrito. Mientras tomábamos el té, Evelyn sacó una carpeta azul con etiquetas perfectas, como ella siempre hace. Dentro, todo: el acta de traspaso, las cuentas bancarias blindadas, los correos con el abogado y hasta capturas de mensajes de Brad donde se refería a vender antes que mamá complique las cosas. Me estremecí. No por miedo, por claridad. ¿Y si van más lejos?, me preguntó Evelyn. Entonces más material tendremos para mostrar, respondí. Esa noche me quedé a dormir en su casa. No soportaba la idea de volver aún a la mía, sabiendo que Brad había estado ahí, revolviendo mis cajones, buscando papeles, tal vez incluso mirando mis diarios. Me acosté en el cuarto de huéspedes, donde ella había puesto una manta tejida igual a la mía. Me quedé mirando el techo, escuchando los grillos afuera, y sintiendo por primera vez en semanas algo parecido a la calma. No era paz todavía, pero sí el inicio de mi regreso. Al día siguiente, hicimos copias de todo. Una para mí, otra para Evelyn, otra que quedó con el abogado. Todo legal. Todo sellado. Sin margen de error. Porque cuando llegara el momento, no iba a rogarles. No iba a explicar nada. Solo les iba a mostrar la verdad en papel y en tinta. Y si ellos pensaban que habían ganado, qué bien, que lo disfruten mientras puedan. No avisé a nadie. Ni a Brad ni a Shannon. Ni siquiera al vecino. Cuando me dieron el alta, firmé los papeles, agradecí al personal del hospital, y le pedí a Evelyn que me llevara a casa por la entrada trasera, como si estuviera escapando en vez de regresando. Y en cierto modo, lo estaba. Era una tarde gris. La brisa no olía a mar ni a flores. Olía a ausencia. Al abrir la puerta, supe de inmediato que algo no estaba bien. No porque estuviera desordenado, sino porque estaba vacío. La televisión del salón, desaparecida. El estante donde estaban mis reliquias, ahora mostraba solo marcas polvorientas. El joyero sobre la cómoda, abierto y sin una sola pulsera. Ni el relicario de mi madre, ni el reloj de Charles. Entré en la cocina. Las fotos de la nevera se habían ido, hasta los imanes de viajes familiares. Me sostuve de la encimera, sintiendo el corazón latir con fuerza. No de tristeza, de furia contenida. Sobre la mesa encontré un papel doblado. Reconocí la letra de Brad. No te preocupes, mamá. Estamos ayudándote a simplificar las cosas. Pronto resolveremos todo. B. ¿Simplificar? ¿Llamaban a esto simplificar? Fotografié cada rincón, cada espacio vacío, cada ausencia. Porque eso era lo que estaba haciendo ahora. Documentando mi propio robo. Pasé por mi dormitorio, donde los cajones estaban abiertos, como si alguien hubiera buscado dinero o papeles importantes. Me fijé en la caja de fotos. Faltaban las de la casa de la playa, las de papá construyendo el porche con sus manos. Subí al desván y respiré hondo. Al menos ahí seguía mi manta tejida. La azul. La que ningún ladrón sabría valorar. Me senté en la mecedora, temblando de rabia. Giré el anillo en mi dedo. Ese gesto que hago cuando algo me duele y no quiero llorar. No iba a llamarles. No iba a exigir explicaciones. Ellos sabían lo que hacían. Esto no fue descuido. Fue una decisión. Fría, calculada, descarada. Esa noche dormí con la luz del pasillo encendida. No por miedo, sino por vigilancia. Como si aún esperara oír pasos en la escalera. Como si pudiera atrapar en flagrancia a quienes ya me habían saqueado en plena luz del día. Pero no volverían. No tan pronto. Ellos pensaban que todo les pertenecía. Que podían venir, tomar, vaciar, organizar. Y que yo, como buena madre, lo aceptaría como muestra de amor torpe. Pero no. Yo estaba haciendo un inventario. Un expediente. Porque cuando llegara el momento, cada objeto desaparecido hablaría. Y cada silencio, también. Al día siguiente, me vestí como quien va a una cita con el pasado. Blusa blanca, collar de perlas. Las verdaderas, no las que Brad pensó que había tomado prestadas. Y zapatos bajos. No quería parecer frágil. Ni una víctima más. Fui a la agencia inmobiliaria. Sabía que algo no cuadraba, y necesitaba escucharlo de alguien que no llevara mi sangre. La recepcionista fue amable, jovial incluso. «Oh, usted debe ser la señora Grayson. Qué gusto conocerla. Su hijo nos dijo que quizás vendría a firmar los papeles finales». Mi estómago se tensó. ¿Papeles finales? Sí, la venta de la propiedad en Emerald Bay ya está casi cerrada. Solo faltan algunos trámites.
Menores. Sonreí. Con los labios, no con los ojos. ¿Y puedo ver esos papeles? Claro, permítame. Cuando regresó, me entregó una carpeta con documentos que llevaban mi nombre, mi dirección y mi firma. Pero yo nunca los había visto antes, ni escrito una sola letra de ellos. Los leí despacio. Cada palabra se me quedó grabada como una herida. Declaro estar en plena posesión de mis facultades y autorizo la venta. Pero eso no era mi letra. Era una imitación torpe pero efectiva. Brad había falsificado mi firma. ¿Quién entregó esto? Pregunté manteniendo la voz firme. Su hijo, Brad Grayson. Él nos explicó que usted estaba incapacitada, pero que quería asegurarse de que todo se resolviera rápido, para evitar molestias. Incapacitada. Con esa palabra, me borraron. Me convirtieron en un trámite. En una sombra con nombre en papeles ajenos. La agente, aún sonriente, añadió. Él fue muy convincente. Nos dijo que usted le había otorgado poder legal completo. Guardé silencio unos segundos. ¿Y el poder notarial? Pregunté. ¿Lo tiene él? Firmado por usted, según dijo. ¿Y lo tienen archivado? Nos dejó una copia escaneada. La miré a los ojos. Lo va a necesitar. Porque lo que firmaron es falso. El color se le fue del rostro. Balbuceó algo, pero ya no escuchaba. Tomé fotos de los documentos con mi teléfono, agradecí con frialdad y salí. En la calle, el viento me despeinó. Sentí un mareo leve, pero no me detuve. Ya no era solo una madre dolida. Era una mujer con pruebas. Brad no solo me había traicionado. Me había suplantado. Me había declarado incapacitada para poder robar con comodidad. Y Shannon sí sabía y calló. Su silencio ya no era neutral. Era cómplice. Esa noche, al llegar a casa, imprimí las fotos, las guardé con el resto del expediente y escribí en la primera hoja. Falsificación. Caso abierto. Porque ahora su mentira llevaba mi nombre. Y yo pensaba devolvérselo, letra por letra. Al día siguiente, me reuní con el abogado en una cafetería discreta, de esas con mesas de madera gastada y café fuerte que ayuda a pensar. James ya me esperaba con una carpeta en la mano y una ceja levantada, como hace siempre que viene con malas noticias. Pero esa vez, traía otra cosa. ¿Lo tienes todo? Le pregunté al sentarme. ¿Todo? Respondió. Fotografías, documentos escaneados, registros del fideicomiso y la copia del poder notarial falso. Lo analizamos. No tiene validez. Lo firmaron con fecha posterior a la transferencia legal de la casa. Respiré hondo por primera vez en días. ¿Y? Y vamos a detener esa venta hoy mismo. Le temblaba apenas la comisura de los labios. Disfrutaba la parte legal como otros disfrutan el ajedrez. Y ese día, íbamos por jaque mate. Preparamos una carta certificada dirigida tanto a la agencia inmobiliaria como al supuesto comprador. James la redactó con precisión quirúrgica. Nos dirigimos a ustedes para informarles que la propiedad ubicada en Emerald Bay no puede ser legalmente vendida, ya que pertenece a un fideicomiso activo, firmado y registrado con anterioridad a cualquier documento presentado por el señor Brad Grayson. Lo que se ha entregado constituye un intento de transferencia fraudulenta de bienes. La enviamos esa misma tarde. Evelyn firmó como testigo. Guardé una copia con mis notas. 3 días después, el teléfono sonó. Era la agente inmobiliaria, con voz temblorosa. Señora Grayson, queríamos informarle que el comprador ha decidido retirarse de la operación. Después de recibir la carta y revisar los documentos, no quiere complicaciones legales. ¿Y la casa? Se retira del mercado de inmediato. No celebré. No bailé. Solo colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio. Pero por dentro sentí una chispa. La primera victoria. Pequeña, sí, pero mía. Fui a la caja fuerte, saqué el archivo y añadí la nueva carta. Luego escribí a mano en una hoja nueva. Venta detenida. Fraude contenido. Siguiente paso, exposición. Porque esto no era solo para recuperar una propiedad. Era para que quedara claro que no se juega con una mujer como yo. Que la edad no significa ingenuidad. Que la maternidad no implica sumisión. Esa noche dormí mejor. Y al cerrar los ojos, por primera vez en semanas, no soñé con pérdidas. Soñé con justicia. No llamé antes de ir. No toqué la puerta suavemente. Solo esperé a que abriera, y la miré a los ojos. Shannon se quedó paralizada. Llevaba una bata de casa y el cabello recogido de cualquier manera. No estaba preparada para mí. «Mamá»,
No sabía que seguía viva. Terminé por ella. La aparté con un gesto de cabeza y entré. La casa olía a vainilla y a nervios. Todo impecable, como si limpiar pudiera esconder la culpa. Se sentó en el sofá, como una niña regañada. Yo me mantuve de pie. Abrí mi bolso y saqué el sobre. Su nombre, en tinta negra, al lado del de Brad. ¿Qué es eso? Una carta de mi abogado. Para los dos. Y antes de que digas nada, ya sé todo. No hizo falta gritar. Mi tono era suficiente. No fue mi idea, dijo, bajando la mirada. Brad dijo que tú no ibas a sobrevivir, que era mejor organizar las cosas antes. ¿Y tú le creíste? No respondió. Se agarró las manos con fuerza, como si quisiera esconderse dentro de sí misma. Me acerqué. Tú estuviste en esa casa. Tú serviste. Vino con mi vajilla. Tú quitaste mis fotos de la nevera. Yo no firmé nada. Espetó de pronto, alzando la voz. Solo. Pensé que estabas mal. Que no volverías. Pero volví, le dije. Firme. Y todo lo que tomaron. Cada mueble, cada documento, cada mentira, tiene consecuencias. Le dejé el sobre la mesa. No lo tocó. Brad va a enloquecer, susurró. Eso no es mi problema. Y si crees que puedes mantenerte neutral mientras él firma en mi nombre, entonces no me conoces. Ella me miró. Por primera vez vi miedo en sus ojos. No por mí. Por lo que venía. ¿Qué vas a hacer? Tomé aire. La casa estaba en silencio. Hasta el reloj parecía detenerse. Ya lo estoy haciendo, dije, y me giré para irme. Esto no es una advertencia. Es el principio. Salí sin mirar atrás. El viento frío me golpeó en la cara, pero no me inmuté. Porque ese día, mi hija dejó de ser una víctima pasiva y se convirtió en parte del problema. Y yo, que alguna vez creí que el amor todo lo cubría, entendí por fin que el amor también necesita límites. El sobre quedó sobre su mesa, y dentro la tormenta. Esa noche no pude dormir. No por miedo, no por rabia, por algo peor, por la tristeza densa de quien comprende, al fin, que lo que se rompió no tiene arreglo. Me senté en mi cama, con el relicario de Charles entre las manos. Lo abrí. Su sonrisa, congelada en esa foto en blanco y negro, me devolvía la mirada como si dijera, sabía que esto podía pasar. La carta que dejé en casa de Shannon era clara. Fraude, falsificación, intento de apropiación indebida. Nada emocional. Todo legal. Frío. Preciso. Pero mis sentimientos no sabían de cláusulas ni de artículos. Yo crié a esos dos. Les hice bocadillos para sus almuerzos. Les bordé nombres en sus toallas. Me desvelé con fiebre ajena. Vendí mis joyas para pagar la universidad de Brad. Me endeudé para que Shannon pudiera estudiar danza, aunque luego lo dejara todo por un trabajo de oficina y una vida apurada. Y ahora, me borraron. No me lloraron. Me borraron. Me suplantaron en papeles. Firmaron mi nombre como si fuera un trámite más. Usaron mis cosas. Vendieron mi historia. Y lo peor. Celebraron mi supuesta muerte con vino y carne asada. Volví a ver la foto del porche. Esa que Stella me mandó. Brad con una copa en alto, Shannon riendo al fondo, y el cartel de Ese vende, junto a las bugambilias que yo misma sembré. ¿Era ese el homenaje? ¿Ese el adiós mamá? Fui hasta el armario y saqué una caja que no había abierto en años. Dentro, cartas de cuando los niños iban al campamento, dibujos infantiles, tarjetas del Día de la Madre. Las puse sobre la cama, una por una. Me obligué a leerlas. Eres la mejor mamá del mundo. Gracias por cuidarme cuando tengo miedo. Cuando sea grande, quiero ser como tú. Me quebré. Lloré como no había llorado en todo este proceso. No por lo material, sino por lo invisible. Por lo que ya no estaba. Por la conexión rota. Por la certeza de que mis hijos no solo habían cruzado una línea, sino que la habían borrado. Y en medio de ese llanto, me vino una claridad brutal. Ya no les debía protección. No les debía comprensión. Solo justicia. Me levanté, fui al escritorio y encendí la lámpara. Mis manos ya no temblaban. Abrí el expediente. Revisé las fechas, los nombres, las pruebas. Cada documento era una pieza. Y el rompecabezas ya estaba casi armado. Al fondo del cajón encontré algo que había guardado hace años. La pluma fuente de Charles. La que usaba para firmar contratos importantes. Esa noche, la tomé como talismán. Y firmé la autorización para proceder con los cargos formales. Fraude.
explotación económica de adulto mayor, falsificación de firma, intento de apropiación de patrimonio protegido. No más advertencias, no más cartas. Ahora hablaba la ley, porque ellos creyeron que yo era un recuerdo, pero no sabían que los recuerdos también regresan. Y este volvería con fuerza. Entré al edificio del tribunal con la espalda recta y el corazón en guerra. A mi lado, Evelyn. Del otro lado, James, el abogado. Ninguno habló durante el trayecto. No hacía falta. Yo tenía las palabras contadas, y las iba a gastar donde valieran la pena. Subimos al tercer piso, donde se gestionan los casos de fraude y explotación. El pasillo olía a café frío y burocracia, pero a mí me olía a justicia. James presentó los documentos. Firmeza en cada paso, en cada hoja. Declaraciones juradas, pruebas fotográficas, transferencias bancarias, y lo más importante, las firmas falsificadas, una por una. ¿Estás segura?, me preguntó antes de entregar todo. Más que nunca, le dije. No se metieron con mis cosas, se metieron conmigo. Y eso, ellos aún no lo entienden. Yo no soy una madre resentida. Soy una mujer traicionada que conoce la ley mejor que ellos conocen su propia ambición. Durante 40 años fui directora de escuela. Conocí padres manipuladores, alumnos tramposos, inspectores corruptos. A todos les puse límites. A todos los enfrenté. Pero nunca pensé tener que usar esa misma fuerza contra mis propios hijos. La encargada del juzgado revisó el expediente y nos miró con respeto. ¿Desean presentar cargos formales? Sí, respondí yo misma. Fraude, explotación financiera, falsificación de documentos y usurpación de identidad. ¿Contra quién? Bradley y Shannon Grayson, mis hijos. Lo dije sin titubeos, sin dramatismos, como quien sabe que el dolor no se grita, se tramita. Al salir del juzgado, el sol me pegó de frente. Por un segundo, me tambaleé. Evelyn me sostuvo del brazo. ¿Estás bien? Ahora sí, le dije. Ahora empiezo a estar bien. No era solo cuestión de castigo, era de dignidad, de dejar constancia de que no me borraron, de que no todo el mundo permite ser despojado en nombre del amor familiar. Esa noche, Evelyn y yo abrimos una botella de vino tinto, el mismo que teníamos guardado desde el cumpleaños 60 de Charles. ¿Estás lista para lo que viene?, me preguntó. ¿Crees que me van a llamar para pedir perdón? No, respondió ella, con una media sonrisa. Creo que van a intentar negociar. Entonces van a aprender que hay cosas que no se compran. Brindamos. Por las mujeres que ya no callan. Por las madres que ya no protegen lo imperdonable. Por las viudas que no se dejan enterrar con el apellido. Esa misma noche, James me envió un mensaje. Notificaciones legales entregadas. Tus hijos van a escuchar tu nombre en un lugar que jamás imaginaron. En boca de un juez. Me acosté con esa frase resonando en la mente. No con culpa, no con duda. Con la calma de quien hizo lo correcto, y con la certeza de que ahora, ellos tendrían que explicarse. No me llamó. No me escribió. No pidió explicaciones. Brad fue directamente a la notaría, como un toro ciego que embiste sin saber a qué le apunta. Y ahí, frente a los documentos que él mismo falsificó, se enteró de que nunca tuvo nada. El notario me llamó después, aún sorprendido. Su hijo vino hecho una furia. Exigía acceso a la escritura. Quería anular el fideicomiso. Pero cuando le mostré los registros legales, el cambio de propiedad y la fecha de firma, se quedó blanco. Me imaginé la escena con cruel claridad. Brad, con esa seguridad de niño rico malcriado que siempre consiguió lo que quiso. Con esa prepotencia que yo, sin querer, alimenté con mis silencios. ¿Y qué le dijo?, pregunté. El notario no se inmutó. Le dije la verdad. Que cuando intentaron vender la casa, la propiedad ya no estaba a su nombre, ni al suyo por representación. Que todo lo que firmó fue un intento inválido de transferir algo que legalmente no le pertenecía. Silencio. Y entonces, continuó el notario, él preguntó con desesperación. ¿Pero ya nos gastamos todo? Como si el dinero ya estuviera repartido, quemado, comprometido. Como si no le quedara más que admitir que lo había hecho todo. Por nada. Esa frase me quedó resonando todo el día. Ya nos gastamos todo. Ellos no pensaron en el acto. Solo en la ganancia. No calcularon consecuencias. Solo cuentas bancarias. Y ahora, el castillo de mentiras comenzaba a derrumbarse. No celebré. Aún no. Esto era solo el primer derrumbe. Aún faltaban los escombros.
los gritos, las justificaciones. Y luego, el silencio más profundo, el del reconocimiento. Esa tarde, Brad vino a mi casa. Me tocó. Golpeó la puerta con el puño. Abrí con calma. «¿Qué hiciste?», me gritó, sin ni siquiera saludar. «¿De qué hablas? Nos quitaste todo». «¿Nos?», repetí, con la ceja alzada. «Yo no les quité nada. Solo protegí lo que era mío». «Pero no puedes hacer esto». «¿Y tú sí podías vender mi casa fingiendo que estaba muerta?». Se quedó en silencio. Por primera vez en años, lo vi sin palabras. «Te vas a arrepentir», dijo, finalmente, como un niño sin argumentos. «Ya me arrepentí», le respondí, «de no haberlo hecho antes». Cerré la puerta con suavidad, no porque él lo mereciera, sino porque yo sí. Brad pensó que había perdido una propiedad. Lo que aún no entendía era que también había perdido una madre. Y eso no se recupera con disculpas. La sala estaba llena. No de gente, no. De tensión. De silencio. De vergüenza envuelta en ropa formal. Me senté en la primera fila, con mi collar de perlas. Sí, el que creían haber tomado prestado. Y el mismo cuaderno donde llevaba anotado cada detalle de esta pesadilla. Shannon llegó con los ojos hinchados, sin maquillaje. Brad, en cambio, con un traje caro y el ceño fruncido, como si aún pensara que podía salirse con la suya. Como si aún creyera que esto era una simple pelea familiar. Pero no, esta vez no estaban en mi sala. Estaban frente a un juez. Y ese juez no los llamaría hijos, los llamaría por su nombre completo. Los miraría como lo que eran, adultos responsables de sus actos. El fiscal expuso todo, cada firma falsificada, cada transferencia irregular, cada objeto sustraído, las declaraciones de vecinos, el contrato del fideicomiso, sellado ilegal, las grabaciones, las fotos, todo. Yo no necesitaba hablar, la verdad lo hacía por mí. Shannon agachaba la cabeza. Brad negaba con la mano, murmurando a su abogado. Pero nada lo salvaba. No esta vez. El juez tomó la palabra. «En este tribunal no estamos para resolver disputas familiares emocionales», dijo, mirando a ambos. «Estamos aquí porque se han cometido delitos claros y documentados». Silencio. Intento de fraude inmobiliario. Explotación financiera a un adulto mayor. Falsificación de documentos. Apropiación indebida de bienes. Enumeró los cargos como quien lee una lista de compras. Pero cada palabra era un golpe. Yo los veía encogerse, sudar, derrumbarse. Y entonces llegó la sentencia. Brad, 3 años de prisión. Multa de $400.000. Shannon, 2 años. Multa de $250.000. Ambos con antecedentes penales. Ambos con orden de alejamiento temporal. Yo no sonreí. No lloré. Solo crucé las manos sobre mi regazo y miré hacia el estrado. Porque esa fue mi forma de decir, estoy aquí. No me borraron. No me mataron. Estoy más viva que nunca. A la salida, una reportera se acercó. Había escuchado del caso. Le llamó la atención que una madre llevara a sus propios hijos a juicio. ¿Algún comentario, señora Grayson? La miré. Solo esto. Yo los crié mejor. Lo que se convirtieron. Ya no es mío. Y seguí caminando. Porque ahora ya no se trataba de mí. Era por todas las madres que aguantan, que callan, que creen que proteger siempre es amar. Yo protegí. Pero también tuve que defenderme. Y cuando tus hijos cruzan esa línea, ya no son hijos, son adversarios. Y en ese tribunal, yo gané. En el mismo porche donde brindaron por mi supuesta muerte, levanté mi copa frente a decenas de invitados. Un evento benéfico, subasta pública. Todo lo que compraron con mi dinero, vendido para ayudar a mujeres que, como yo, decidieron no callar. Un periodista me preguntó por Brad y Shannon. No pudieron venir, dije, sonriendo. Tienen compromisos judiciales. Risas suaves. Viento salado. Justicia en el aire. Esa noche dormí con la puerta abierta, por primera vez sin miedo. Porque esta vez, el brindis era mío. Y lo hice por la única herencia que vale. Mi libertad. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te tocó el corazón, o te hizo pensar en alguien que conoces, dale like al video y compártelo. Me encantaría leer tus pensamientos en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Y dime, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me emociona saber hasta dónde llegan estas historias de justicia y dignidad. No olvides suscribirte y explorar los demás videos del canal.
Aquí seguimos contando lo que muchos prefieren callar,